¿Cómo ganar dinero sin esfuerzo? ¿Es posible esto? Mi respuesta desde Economía del Ser es sí se puede, desde tu camino del talento. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Nos encontramos en este caso en una comunicación por videollamada, precisamente con Martín Traverso, que es en este caso contador, recibido de la UNL, y además se desarrolla como escritor, como speaker y como asesor. Y él actualmente se encuentra en el país de Alemania. Nosotros, Martín, te damos la bienvenida aquí a Punto de Encuentro y te agradecemos ya en un principio este contacto que estamos teniendo a través de internet en este caso. Bueno, Fabricio, un gusto estar acá en tu programa. Te saludo desde Berlín, Alemania, a vos y a toda tu audiencia. Bien. Para empezar, con la nota, con esta charla que vamos a tener el día de hoy, quisiéramos que nos comentes, en este caso, que me comentes a mí, que nos comentes a aquellos que nos están viendo por internet o por cualquier parte de las redes sociales, por así decirlo, del mundo del internet. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Alemania y algunos, detalles o algunos aspectos que sean muy diferenciales en comparación a Argentina, por ejemplo? Bueno, yo vine a Berlín, por ahí algunos dicen que Berlín no es Alemania, que en realidad es una ciudad muy cosmopolita, muy abierta, como pasa en varias capitales europeas, como pasa en Londres, en Copenhague, en Ámsterdam. Entonces vine a un lugar que para los propios alemanes ellos también se sienten como a veces extranjeros. Es una ciudad muy abierta, muy cosmopolita, que incluso uno sin hablar alemán, con inglés se puede perfectamente manejar. Y yo decidí hacer un cambio de vida en 2018, empecé a planificar una venida a Europa y dije, voy a Berlín. Elegí una ciudad como podría haber elegido Milán o Barcelona o Londres y se me ocurrió venir a Berlín. Entonces dije, pruebo a ver qué onda, si más o menos puedo establecerme, encontrar algún trabajo, alguna fuente de ingresos, si me gusta el país. Así que así llegué a fines de marzo del 2019. En marzo de este año va a ser un año, mientras van 10 meses. ¿Y qué te puedo decir de Berlín? Es una ciudad muy abierta, con muchos extranjeros. Me llamó la atención, por ejemplo, en Argentina somos cosmopolitas, pero no al nivel de ver gente con turbantes, muchos musulmanes, africanos, gente de todas partes, asiáticos, turcos. Hay muchos turcos aquí en Berlín. Y es increíble cómo la influencia turca en la cultura alemana y en Berlín, sobre todo en la culinaria. O sea, hay muchos, como si fuera una especie de carribares, le dirían en Santa Fe, que son como de unos sándwiches que tienen pan especial y que cortan una carne como la pata flambeada, pero no es pata flambeada, es como una versión turca, y eso se llama doner acá, y eso se come mucho y es uno de los aportes de la cultura turca a la cultura alemana. Que hay que decirlo, dicho sea de paso, que Alemania no es muy conocida por su muy buena culinaria. La culinaria alemana es más o menos, digamos, no es muy llamativa como la francesa o la italiana, entonces también ha tenido esta influencia como la parte turca en los doners. Así que es algo que me llamó mucho la atención ver tantos turcos y árabes en Berlín. Y son algunos detalles que puedo contarte así muy rápido, haber llegado. Otro detalle, el poder salir a las 4 de la mañana y que sea como, salir con el chip como que estoy en Buenos Aires, acá me van a robar hasta el apellido, ¿no? Un lugar medio oscuro, súper seguro, hasta las mujeres, decía, una cosa que dicen es que poder moverse tan seguros a la noche. Así que eso también me gusta mucho, el transporte organizado, uno puede moverse de una punta a la otra. Lo más que puedes tardar de un lugar a otro es 1 hora y algo, 1 hora 10. Si te mueves de una punta a la otra de la ciudad, con tren, subte, combinaciones y todo. Así que es una ciudad muy amigable y no sé qué más contarte de esto, ¿no? Fue un desafío, fue muy difícil el tema de adaptarse al cambio gastronómico, ¿o no? Y mira, como hay mucha variedad de todo, primero yo me cocino a veces en mi casa, no siempre, pero cuando como afuera, a veces como los doners, estos que te acabo de contar, que son como un sándwich. Yo soy vegetariano, así que me pido las versiones vegetarianas. También hay, obviamente, comida italiana. Hace poco fui a comer una pasta italiana muy rica en un lugar. Comer afuera hay muchas variedades. También hay mucha comida vietnamita. Hubo una corriente migratoria de Vietnam en una época. Berlín, les recuerdo a los que no saben, Berlín estuvo dividida por el muro
en dos ciudades, una ciudad que pertenecía a la Unión Soviética hasta el año 89, Berlín del Este, y en el oeste estaba dividido entre Estados Unidos, Francia e Inglaterra, las tres potencias que administraban, así, por así decirlo, Alemania, o que eran tipo los benefactores. Y la Alemania entera está dividida en dos, y particularmente Berlín. Y la parte este recibió también inmigración, por ejemplo, de Vietnam, que es un país comunista. Y hoy también hay comida vietnamita, hay, ¿qué otras comidas también se ven mucho acá? Asiáticas, africanas. Entonces también hay ciertas opciones que, bueno, ahí en Santa Fe no estaba tan acostumbrado a comer comida vietnamita o sudanesa o turca, ¿no? Pero bueno, también están las clásicas ¿cómo se llama?, de comidas italianas y demás. Y las comidas alemanas son básicamente la salchicha, la famosa Currywurst aquí en Alemania, que se sirve con una salsa, te dan con panes o puede ser cortada y también que lo pinches con unos escarbadientes. Yo soy vegetariano, así que también hay versiones vegetarianas de la salchicha alemana. Y también está el schnitzel, que es una especie de milanesa. Básicamente es de cerdo, las que más se comen. ¿Y qué otras cosas? Comen mucha papa. O sea, todo tiene papa. Ensaladas de papa, papas con mayonesa, papas con esto, papas al horno. O sea, son fanáticos de la papa. Entonces, digamos que también esta variedad, digamos, de las diferentes personas y sociedades que hacen, digamos, el conjunto de Alemania, también esto mismo creo que se debe ver reflejado mucho más allá de la gastronomía en la cultura, ¿cierto? Sí. Por eso te digo, Berlín no es Alemania, sino que es una ciudad cosmopolita, y los mismos alemanes lo dicen, ¿no? Si uno va a Múnich o a Hamburgo, ahí ya va a una ciudad más alemana, o a ciudades pequeñas del interior. Entonces aquí podemos ver barrios que son barrios completamente turcos, sirios, también, bueno, la mezcla de los extranjeros. O sea, yo en Berlín viví en un barrio que era puramente alemán, que se llama Sellendorf, por ejemplo, y después pasé a vivir a un barrio que era turco, y cómo cambiaba la gente, ver muchas mujeres con turbantes, por ejemplo. Es muy gracioso, ¿no? Uno está en Alemania y ve en un barrio todos con turbantes. Entonces también era algo muy llamativo. Y por ejemplo, ya estas, digamos, por ejemplo, acá en Argentina se dice mucho que se nota mucho el cambio de, por ejemplo, el europeo en relación a cómo es el latinoamericano en general. Más que nada, por ejemplo, lo que más se dice últimamente es que ellos son como más fríos en las relaciones así personales. ¿Opinás lo mismo o has percibido de manera diferente al europeo, por así decirlo? Yo creo que en general es válido decirlo, o sea, como un estereotipo en general, y por decir el europeo, y sabiendo que Europa es tan grande y con tantas culturas, hay muchas diferencias dentro de la misma Europa, por lo menos entre los países más del sur, por ejemplo España, Italia, Portugal, con los más del norte, que incluyen Alemania, o más del norte aún, incluyen los escandinavos. Entonces sí creo que cuanto más al norte y más frío de clima son los países, un poco las personas son más parcas o menos cálidas, pero también descubrí, por ejemplo, voy a volver a decir, Berlín no es Alemania, o sea que las impresiones de los alemanes que me llevo acá son impresiones es como que uno hable de los porteños y hable de Argentina, es decir, es una ciudad, pero que no es representativa exactamente de toda la Argentina. Lo mismo pasa con Berlín y Alemania, y con esta particularidad de lo cosmopolita. Sí, lo que puedo decir es que yo me sorprendí que pensé que iban a ser más fríos los alemanes de lo que pensaba, y no son tan fríos. Entonces, o sea, son personas cálidas, con buen humor. Por ahí, ¿en qué sentidos no son de tocar tanto como nosotros? Nosotros hablamos y tocamos el hombro, le tocamos la mano, nos saludamos con un beso. Bueno, no son tan toqueteros como nosotros, tan abraceros. Incluso con un amigo decíamos en chiste el abrazo alemán, que es como un abrazo así como con la palmadita en la espalda, un abrazo más seco, digamos, pero que es una demostración de cariño de última entre amigos, ¿no? Alemanes. Así que, bueno, yo diría que es como un poco... hay cierta verdad en eso de que son más fríos los europeos, sobre todo el norte, pero también tienen otra forma de mostrar el afecto diferente, también diría. Bien. Martín, en este caso, para contarle también a las personas que nos están viendo,
vos, digamos, conformás parte de lo que es la generación de los millennials. Ya bueno, que es una generación que ha estado en un auge en los últimos tiempos, más que nada en los medios de comunicación, relacionada también a sus formas de vida, bueno, a sus ideas por ahí de cómo desarrollarse en la vida. Y ahora es como que también está teniendo un poco de foco las nuevas generaciones, y bueno, dentro de esas nuevas generaciones también estoy yo, que ya seríamos los centennials, la que le siguen a los millennials. En relación a esto yo quisiera hablar y quisiera también que vos nos puedas comentar acerca de lo que es la economía del ser. Bueno, hablando de los millennials y las nuevas generaciones, simplemente tiene que ver con un cambio, ¿no? De que cada generación es influenciada por un momento, como lo digo en este libro, que es Revolución Millennial. En el capítulo 1 hago un análisis de las generaciones en general. Y bueno, el mundo está cambiando muy rápidamente, la tecnología, la forma de producir, la forma de comunicarnos. Entonces, esto está imprimiendo cambios en las nuevas generaciones. Y la economía del ser es una forma también de interpretar estos cambios que no solamente son tecnológicos, que implican que el mundo se aceleró, las comunicaciones se aceleraron, nuestras vidas, y hay nuevas formas de conductas y demás, y códigos, sino que también hay una nueva búsqueda en la sociedad que entre tanto consumismo, tanta sociedad material, también empezamos a buscar algo más, lo que es una especie de búsqueda de sentido. Y ahí aparece lo que sería el concepto de una economía del ser, donde el ser humano en la actualidad está en crisis, es un ser humano que está buscando algo que no encuentra en el mundo de consumo, que no encuentra en la cultura, en una cultura que ha crecido, y las nuevas generaciones somos como desde los millennials y los centennials en adelante, sobre todo, vivimos lo que se conoce como la posmodernidad. La posmodernidad es una especie de fin de los relatos, de todo lo que habían dominado en la modernidad, como los relatos, por ejemplo, del comunismo, del capitalismo, los relatos del cristianismo, de las religiones. Entonces, vivimos un momento donde estos relatos perdieron peso, entonces no hay un relato o un elemento que homogeneice a la cultura humana, y sobre todo estas generaciones más globalizadas, los millennials, los centennials, en adelante, y los generación alfa que vienen después, no tenemos un elemento homogeneizador. Y los mismos que han crecido con esos elementos, esos discursos, la generación X, los baby boomers, también están en crisis, redefiniendo, bueno, pero esto que aprendí no necesariamente es la fórmula de la felicidad. Entonces, entre los que sí tenían relatos que entran en crisis y los que no tenemos ningún relato, estamos buscando un relato o un sentido, ahí aparece esto de una economía del ser, que es una forma implícita que empezamos a querer trabajar de lo que nos gusta, empezamos a querer valorar una vida en la cual hagamos aquello que nos apasiona y unir eso y que nuestra vida material gire en torno a eso, que no esté separado, es decir, que tengas que hacer algo que no te gusta para ganar el dinero y después tener un poco tiempo libre para hacer lo que te gusta. O sea, de alguna manera, esta economía del ser tiene que ver con esta sociedad posmoderna, con todas las personas en general, pero más aún con las nuevas generaciones, que estamos buscando algo nuevo, algo que en este momento tiene un signo de pregunta, ¿no? Bien. Sí, digamos que también un poco en eso de buscar algo nuevo, siempre digamos que las generaciones que nos anteceden tienen su como un poco también, digo, tienen su forma de su perspectiva de ver la vida, bueno, de incluso también en lo económico, y por ahí es como que es mucho más difícil el cambio en ellos, y que tal vez nosotros como somos jóvenes es digamos la búsqueda de adaptarnos, pero a nuestra forma podría ser, ¿no es cierto? Exacto, tiene un poco que ver la juventud también en todas las generaciones, siempre marca un momento donde somos más osados, más rebeldes, con más ganas de hacer cambio. Eso es común a todas las generaciones. Las juventudes de cada generación se han expresado en diferentes, por ejemplo, en los baby boomers, que son los que hoy tienen de 50 y algo a 70 y algo de años,
fueron en su juventud los hippies. Han hecho un gran cambio, revoluciones, digamos, desde California hacia todo el mundo. Y hoy, la juventud de hoy se expresa en su rebeldía, en sus ganas de cambio, de un mundo mejor, de otras maneras, de manera globalizada, integrada a la tecnología. Entonces, tiene que ver con la juventud. En algún momento los millennials, los centennials, tendremos 40, 50 años, 60, 70, y habremos sido la juventud de los años 90 o 2000 o 2010, y van a haber nuevos jóvenes, pero a su vez cada generación tiene una personalidad, y en función del momento histórico en el que fue joven, va a implicar cómo es su madurez también. Entonces, también, por un lado, somos jóvenes, pero por otro lado, estas dos generaciones tienen elementos nuevos, o sea, no es solamente jóvenes, son jóvenes nativos digitales. Y la forma de pensar lo que viene tiene que ver con el estar cruzado por lo digital. En cambio, en la generación X, los baby boomers, incluso a la generación X se la llama inmigrante digital porque ha tenido que a la fuerza entrar a algo que no le es natural, como a nosotros. Y la generación baby boomer directamente es como ajena a lo digital, es algo que obviamente han adoptado, como el WhatsApp y muchas cosas a la edad que tienen actualmente, lo usan un montón, como toda la sociedad lo está usando, pero no están marcados psicológicamente con la era digital como estas nuevas generaciones. Entonces, estos nuevos cambios obviamente son vividos, y a pesar de que somos, por ejemplo, 4 grandes generaciones, los baby boomers, la generación X, los millennials, los centennials, están los antes de los baby boomers, que son la generación silenciosa, y los después de los centennials, que son los alfa, también. Pero estas 4 grandes son las que representan la mayor proporción de la población mundial en este momento. Estas 4 generaciones son como decir, y yo pondría a los millennials y los centennials en un solo grupo cuando hablamos nativos digitales. A pesar de que si los vemos separados hay diferencias, pero comparado a las otras generaciones son una sola, millennials y centennials, en cuanto a lo digital. Y poner a los millennials y centennials con los generación X y los baby boomers es como hablar con chinos, bolivianos y brasileños. O sea, son culturas diferentes, piensan diferente. ¿Quién es mejor, quién es peor? Ninguna. La forma de pensar es diferente y de resolver los problemas. Al final son seres humanos que buscan lo mismo, pero de formas diferentes. Entonces eso está pasando con la generación. Sí, bueno, particularmente, por ejemplo, yo lo que por ahí noto, digamos, relacionado a lo que es Latinoamérica, ya comparándolo por ahí medio directamente con, qué sé yo, países como Estados Unidos o países europeos, creo que todavía hay una fuerte falta de inmigración digital por parte de las generaciones, como bien decía, de la X y las baby boomers en el sentido digital. Por ahí yo lo noto mucho cuando uno, qué sé yo, con las redes sociales que tiene, se pone a mirar diferentes estadísticas, y uno ve, por ejemplo, que tal vez la gente mayor de otros países tiene hasta otros perfiles de búsqueda e incluso hasta más interacción que la gente mayor, por ejemplo, de Argentina o de cualquier otro país limítrofe que tengamos cerca. Sí. Hay obviamente un mayor uso de las redes sociales por estas generaciones, por eso se caracterizan y son los nativos digitales. Esa es una de las diferencias, pero bueno, cada generación tuvo un elemento tecnológico que las marcó. Para otros fue la radio, para otros fue el telégrafo, la televisión a color. Por ejemplo, los generación X son los que han vivido la mayor amplitud de cambios tecnológicos en una vida, desde el televisor blanco y negro hasta los plasma, LCD y toda la tecnología digital de los smartphones. O sea, esa es la generación X. Entonces ha habido una amplitud tan grande de tecnología que no es que se volvió nativa digital, sino que le pareció un elemento más. En cambio, estas últimas generaciones, lo digital es el elemento que ha marcado nuestras vidas, ¿no? De algún momento. O sea, ¿qué significa? No es un dato de consumo, no es simplemente que somos los que más usan las redes sociales y los que más compran teléfonos, smartphones. O sea, puedes no tener plata para algo, pero sí para el smartphone. Es decir, no solo es un dato de consumo de las nuevas generaciones, sino un dato también de comportamiento y de cómo vemos el mundo. O sea, somos una generación interconectada. No nos podemos pensar sin estar online las 24 horas y conectados a todo el mundo. Esa forma de pensar y de todo ya
porque si tengo una pregunta la hago ya y Google me responde. Si quiero saber algo que no sé, hago así y lo aprendo, porque pongo en Google y seguro encuentro un tutorial, o entro a un foro, alguien me va a responder. Entonces, esa forma de todo ya, todo interconectado, no es un mero dato de consumo, es una nueva cosmovisión que no se está hablando de algo que viene. Y tiene que ver con algo tecnológico, pero también es psicológico. Entonces, cuando hablamos de diferentes generaciones, este es el dato que cuando voy a otras charlas veo que se enfocan en lo material y en el consumo. Sí, son los que más usan los millennials, los centennials usan, por ejemplo, los centennials usan más el Instagram que los millennials y los millennials y centennials usan más que los baby boomers. Esas son cosas obvias, pero hay algo más que leer que simplemente el uso de cantidad de redes sociales o aparatos, ¿no? Bien. Hablando ahora vamos a irnos ya a los nativos digitales de lleno, podríamos decir. Dale. Digamos que algunas de las búsquedas que se hacen en internet, en general, hablemos de YouTube, Google o cualquier plataforma buscador, la gente busca, por ejemplo, cómo ganar dinero sin esfuerzo o cómo ganar dinero a través de lo que le apasiona. Sí. Martín, digamos desde tu mirada, desde tu perspectiva, ¿es posible esto? A ver, una cosa es lo que busca la gente, otra cosa es lo que es posible. O sea, y te aseguro que la gente debe buscar también cómo perder peso en 30 días. O sea, siempre el tener resultados rápidos, sin hacer esfuerzo, es algo que se busca mucho en cualquier cosa. La gente lo ha buscado siempre, antes de YouTube, antes de Google. El hacer dinero rápido es una de las cosas que más llaman la atención. Por eso es una forma de generar una estafa, es tratar de hacer creer a alguien que va a ganar dinero rápido. Entonces no debe sorprender que en YouTube esta sea una de las cosas más buscadas en cuanto al trabajo. Nadie va a decir, ¿cómo puedo trabajar duro? Dame consejos para trabajar duro. O sea, creo que no veo que mucha gente se le ocurra buscar eso, pero uno podría hacer una especie de inconsciente colectivo, psicología general, viendo qué palabras busca más la gente. Y en realidad lo que más se busca, en realidad si vamos a las búsquedas, tiene que ver con el sexo. O sea, lamentablemente todavía Internet sigue estando dominado por las búsquedas de pornografía y de parte, pero fuera de la parte de sexo, vamos y sí el dinero, cómo hacer dinero rápido, cómo hacer dinero ya, es algo que se busca mucho. Ahora, vos me preguntás a mí cuál es mi opinión o simplemente querés saber la cuestión de las búsquedas. Mi opinión, obviamente, es que alguien que quiera hacer dinero rápido, yo le preguntaría ¿para qué? O sea, yo creo que acá nos metemos en terreno de las creencias y hay mucha corriente, sobre todo los centennials, estoy viendo mucho que están como más acelerados que los millennials en hacer dinero. Por ejemplo, como que quieren ser emprendedores. Los millennials tuvimos más el tema de estudiar en la universidad, y sí, los millennials, la mayoría admiramos a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, a un montón de emprendedores, pero creo que los centennials arrancan antes con esto de admirar a los emprendedores y de esto de que yo puedo, ¿para qué voy a estudiar si puedo ser rico mañana? Puedo tener mi startup y ser rico de un día para el otro, como si fuera fácil, es como un nuevo sueño americano de nuestras generaciones. Entonces, de alguna manera empiezan a aparecer ofertas también de cómo, y que algunas son posibles, cómo hacer dinero rápido con apps, con traders, brokers de monedas, de multinivel y de bla 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 y un montón de cosas. Siempre hubo en el mundo posibilidades de supuestamente hacer dinero rápido. De hecho, el mundo digital permite que muchas sean verdaderas. Obviamente todas llevan un tiempo de aprender. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, hay posibilidades de hacer dinero rápido y sin esfuerzo, y ahí yo voy a agregar que el sin esfuerzo tiene que ver con una cuestión psicológica de que uno esté en su camino del talento. O sea, si uno está conectado a sus talentos, no va a haber un esfuerzo. Va a haber una dedicación, una constancia, pero no un esfuerzo, no un padecimiento. O sea, si en cambio el objetivo de uno es quiero hacer dinero rápido, y eso significa no importa cómo, bueno, yo creo que va a haber un esfuerzo en ese camino, porque por ahí tiene que hacer algo que no le gusta a esa persona.
solamente por hacer dinero. En cambio, si la pregunta es si sin esfuerzo si se puede hacer dinero, mi respuesta desde Economía del Ser es sí se puede. Desde tu camino del talento, que es tu camino natural de no esfuerzo. Ahora, no hay que confundir no esfuerzo con constancia, porque sí hay que ser constante. Si uno quiere monetizar su talento, sí va a haber que hacer una estrategia, va a haber que aprender, va a haber que aprender un poco de marketing, de ventas, de organizar su tiempo, de un montón de cosas, y tener una estrategia. Bien. Martín, ya un poco para ir finalizando con esta charla que hemos tenido, me gustaría que le dejes un mensaje final dirigido a los jóvenes. Bueno, un mensaje es, vivimos en un mundo en el cual vivimos una gran crisis ambiental, vivimos crisis humana, pero también en un mundo de muchas oportunidades para resolver estas crisis. Donde hay crisis hay oportunidades, hay gente haciendo innovaciones, haciendo bienes para la humanidad, y creo que vos podés ser uno de ellos. Entonces, donde muchos se quejan y muchos ven todo oscuro, otros ven oportunidades de mejorar. O sea, creo que hoy también es más fácil y más rápido poder dar soluciones a los problemas del mundo, y sin hablar de los problemas del mundo, de nuestras propias vidas también. De encontrar formas creativas, de sustentarnos económicamente, de poder viajar, de conocer el mundo, conocer otras culturas. Así que creo que vivimos en un momento fantástico y que cada uno puede elegir esa vida que quiere llevar. Simplemente es cuestión de proponérselo. Bien. Martín, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la predisposición para esta nota, y por supuesto te mando un saludo desde aquí de Recreo Santa Fe, Argentina, para allá donde estás, que estás en Alemania. Así que te saludo desde acá digitalmente también. Buenísimo, otro saludo digital, un abrazo enorme desde Berlín, Alemania, para todo Recreo Santa Fe y Argentina. Bien, que ya anteriormente nos has visitado, así que esperemos en algún momento retomar con alguna charla aquí en la ciudad de Recreo. Seguramente, ahí estamos en contacto para una próxima Día Argentina. De acuerdo.